hacer un resumen de lo que hemos aprendido en esta serie que se llama Inquebrantables. Y en vez de hacer un resumen uno por uno de las personas que hemos aprendido, podríamos decir que una fe inquebrantable es la que decide avanzar cuando muchas personas deciden quedarse. Generalmente una persona que tiene una fe inquebrantable es la que empieza a caminar por caminos donde la gente no lo recorre, o cuando empieza a tener resistencia, en vez de darse por vencido, sigue adelante. Una fe inquebrantable es la que avanza cuando muchos retroceden o deciden quedarse en vez de huir. Pero aquí en la iglesia de la ciudad tenemos gente valiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no podríamos cerrar esta serie sin hacerle justicia a las grandes mujeres de fe que están en la Biblia. Todos los personajes que hemos hablado, aprendido, como Abraham, como José, y como muchos otros personajes de la Biblia han sido hombres, pero este es el tiempo de las mujeres. ¿Cuántas mujeres dicen aleluya? Sí, dejamos lo mejor para el final. Si hay alguien que yo tengo que aprender es de la fe de las mujeres. Por alguna razón siempre toman la iniciativa en las cosas espirituales. Las mujeres son santas. ¿Cuántos hombres dicen amén? Y hoy vamos a aprender de una mujer santa. Vamos a aprender de una mujer. Y usted conoce la historia. La historia es de Ruth. Es una bendición la historia. Es una historia que simplemente tiene 4 capítulos. Si usted no es de leer mucho, lea el libro de Habacuc, que es cortito. O lea el libro de Ruth, que también simplemente tiene 4 capítulos. En esta historia no hay apariciones angelicales. En esta historia no hay, lamentablemente, sangre. ¿A cuántos hombres les gustan las historias donde por lo menos hay 2 o 3 muertos? ¿Amén? Cuando le cortan la cabeza y murió. Action, las hermanas dicen no. Este es uno de los libros que tiene más diálogo, porque está protagonizado básicamente todo el tiempo por mujeres. Por alguna razón quería tirar ese dato. Hay mucho diálogo, es uno de los libros que más diálogos tiene en la Biblia. No se enoje conmigo, le estoy dando simplemente facts. ¿Amén? Es una historia, si usted conoce la historia de Ruth, déjeme romper el misterio. Ruth la vamos a ver acompañada de su suegra Noemí. Así que si usted se lleva mal, ¿cuántos de ustedes se llevan mal con su suegra? Amén. Ahí tengo una mujer honesta, gloria al Señor. La va a bendecir. Esta es una historia de lealtad entre la nuera y la suegra. Hablando de suegra, si Dios quiere, mi suegra está viniendo a visitarnos en 2 semanas, así que ore por mí. Amén. Ana, la quiero mucho. Con Ana nos llevamos muy bien porque somos demasiado parecidos, por eso peleamos, cuando somos demasiado parecidos, pero yo he aprendido a lidiar con mi suegra. Por ejemplo, antes caía en la trampa, cuando mi suegra me preguntaba algo y yo caía en la trampa y le contaba lo que me parecía, me preguntaba, ¿qué te parece esto? Y yo honestamente caía en la trampa y le contestaba, no estamos grabando, ¿verdad? Y años más tarde entendí que la realidad que ella me pregunta qué me parece o qué opino de algo es simplemente para decirme lo que ella piensa al respecto. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que me dice, ¿qué opinas de la pizza con doble queso? Yo le pregunto, hago una pausa y le digo, suegra, dígame usted, ¿qué piensa usted de la pizza de doble queso? Eso es sabiduría, ¿no? Pero anyway, amo a mi suegra. Hizo mi esposa, así que gloria a Dios por ella. Una de las historias más hermosas de la Biblia es una historia de redención, una historia de segundas oportunidades, una historia de lealtad. Una historia que si usted está pensando en darse por vencido, esta es su historia favorita. Si usted está pensando volver a casa, esa es su historia. Es una historia que cada diálogo podemos ver la mano del Señor en cada uno de los puntos y comas. Esta historia va a bendecir su vida. Es una historia de retorno, es una historia de redención, es una historia feliz. ¿A cuántos de ustedes les gustan los finales felices? Esta es una historia con un final feliz. Pero el hecho de que es una historia con un final feliz no significa que comenzó en un buen lugar. Muchas veces nos enfocamos en el final feliz, pero no nos acordamos, como decía Amílcar, de dónde el Señor nos sacó.
o por qué el Señor está rescatando a estas viudas que están regresando nuevamente a sus casas. Y honestamente había preparado el mensaje basado en el capítulo número 2, en lo que todo el mundo conocemos de la historia de Ruth. Pero no podemos apreciar lo que el Señor hace en el capítulo número 2 si no entendemos lo que el Señor es testigo de lo que el hombre había decidido hacer en Ruth capítulo 1. Así que si usted tiene su Biblia, multimedia no lo tiene, mi culpa. En Ruth capítulo 1, versículo 1 al 2, vamos a tal vez entender lo que sucede más adelante. Prometo no extenderme. Diga conmigo, no le creemos. Pero es una historia que básicamente se podría resumir de esta manera. La historia de Ruth es una historia que fácilmente es mucho más fácil y conveniente quedarse que regresar. Le ha tocado vivir en su vida que a veces le es mucho más fácil quedarse donde está que ir a donde tiene que ir. ¿Sí? Es más fácil y más cómodo hacerlo. Por ejemplo, yo estoy comprometido con ir al gimnasio. No se ríe, hermana. Pero es mucho más fácil quedarse en las sábanas calentitas después de uno donde uno se siente bienvenido antes de hacer aquellas cosas que uno sabe que tiene que hacer. Esta historia es una historia de regreso. Es una historia donde nos recuerda que a veces es mejor ir, aunque es más difícil que quedarse. Pero todo comienza en Ruth capítulo 1, una historia de una familia con 4 miembros. Vamos a ver papá, vamos a conocer el marido de Noemí, vamos a conocer los 2 hijos de Noemí y vamos a ver qué pasó. Dice que en los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén, de Judá, emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Maglón y Cuelión y habían nacido en Efra de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Usted tal vez conozca la historia, pero si no la conoce, se la recuerdo. En Belén había una gran hambruna y tomaron la decisión que muchos de nosotros como inmigrantes hemos tomado en algún momento de nuestras vidas. Dejar un lugar de necesidad e ir a unas mejores tierras, a la tierra de Moab. Y usted dirá, es la historia del inmigrante, ¿verdad? ¿Sí o no? Donde empezamos a tener dificultades en casa y empezamos a mirar la tierra prometida, donde tal vez aparentemente fluya la leche y la miel. Pero el pueblo de Dios sabía con mucha claridad que tenían prohibido ir a Moab. Porque no era una tierra donde fluía la leche y la miel espiritual. Tal vez tenían una prosperidad económica, pero estaban lejos de Dios. En Moab estaban los moabitas. No sé si usted recuerda, pero en Génesis capítulo 19, usted conoce la historia de Lot. Y Lot tenía unas hijas y que lo emborracharon y pensaban que el mundo terminaba y terminaron cometiendo incesto y ese lugar se transformó en un lugar de pecado, en un lugar que empezaron a volverse en contra de Dios y todo valía. Era un tiempo donde los jueces hacían lo mejor que querían, lo mejor que les parecía. En Salmos capítulo 60 hay una mención de este lugar de Moab, donde los hijos de Dios tenían prohibido ir. Eran como Las Vegas. Era como el lugar de la perdición, el lugar donde su alma, su espíritu nunca iba a prosperar. En Salmo 60, versículo 8, hay una mención de la ciudad de Moab. Y dice, Moab es vasija en que me lavo los pies. Sobre Edom arrojaré mi calzado. Era un lugar despreciable, era un lugar donde en mi país dice era una palangana para lavarse los pies. Era lo último de lo último, lo peor de lo peor. Estaban advertidos de no ir ahí. Pero lamentablemente la familia de Noemí, tanto Elimelech, que casualmente su nombre es raro, significa mi Dios es rey. Pero la cabeza de la familia toma la decisión
de ir a un lugar donde no se suponía que tenía que ir. ¿Y sabe qué? Eso me recuerda que muchas veces nosotros tomamos decisiones donde ponemos por encima las posesiones materiales que la protección misma de Dios. Usted no tiene idea la cantidad de familias que yo conozco que han llegado a la iglesia. No estoy criticando, simplemente quiero que considere esto. Llegan a la iglesia destruidos, sus matrimonios, sus familias. Dios los restaura, empiezan a conectarse con gente de bien, de fe. Su fe se multiplica, Dios empieza a sanar su matrimonio, a restaurarlos, empiezan a servir en la iglesia, empiezan a echar raíces espirituales, empiezan a madurar en el Señor y reciben una oferta de mail. Te ofrecemos 50 centavos más por hora para mudarte, vos y toda tu familia, en North Carolina o en North Dakota, con 4 pies de nieve, donde no hay una iglesia, donde no hay un alma a 1000 kilómetros. Y su vida espiritual empieza a deteriorarse y lo que Dios había empezado a hacer, los frutos que empezábamos a ver empiezan a quedar olvidados y se enfrían espiritualmente, terminan en divorcio, terminan en separación. Sus hijos entienden que para los padres ir a la iglesia era opcional y la próxima generación entienda que para ellos ya no será necesario Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido el mismo error de dejar la provisión de Dios, la protección de Dios por lo que el mundo quiere ofrecernos? Mi hermano, no estoy aquí para decirle que tiene que desestimar, mejorar su familia. ¿Sabe qué? Quiero que el Señor lo bendiga, que le dé un aumento salarial. Quiero que tenga carros y quiero que tenga casas y que todo tipo de bendición del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no al costo de olvidarse de Dios. No al costo de desestimar lo que más importa, porque ¿sabe qué? Satanás siempre ha hecho lo mismo. Siempre nos ha prometido solamente lo que Dios puede ofrecernos. Dios es el único que nos puede dar paz, gozo, satisfacción, un sentido de pertenencia, un futuro. Pero tomamos decisiones basadas en nuestras posesiones materiales y no en la protección del Señor. Y esto le pasó a Amelec y se llevó a su familia. Noemí significa dulce, agradable. Tenían 2 hijos, y esto no estoy mintiendo. Uno se llamaba Mahlón, ¿sabe qué significa? Enfermo. ¿Sabe que cuando nombraban a los niños tenían 2 opciones? O podían profetizar un futuro deseado, o podían describir un presente actual. ¿Sabe cuál es mi nombre? Mi nombre del medio, algunos lo saben. Mi nombre primero es Walter, me encanta como lo dice Melba. Melba lo hace sonar más caro, Walter. Pero mi nombre del medio, aunque no lo crean, es Ariel. Y no es Ariel de la Sirenita, ¿ok? Mi nombre del medio es Ariel. ¿Y sabe qué significa? León de Dios. Si cuando me levanto a la mañana y estoy un poco desanimado, me digo, buenos días, Ariel. Ustedes saben que mi mamá se llama Mariana y mi papá se llamaba Pascual y casi me llamaron Mariano Pascual. ¿Cuántos de ustedes hubiese ido a una iglesia donde el pastor se llama Mariano Pascual? Yo no. ¿Cuántos de ustedes se hubiesen casado con alguien que se llama Mariano Pascual? Yo tampoco. Estaría solo, deprimido, sin hijos, sin iglesia, sin ministerio. Pero el nombre de los hijos de Noemí significaba enfermo y el otro se llamaba cansado. En otras palabras, si habla inglés se llamaba sick and tired. ¿Ha escuchado a las madres decir I'm sick and tired of you? Así, creo que Noemí decía eso, pero anyway, sigamos adelante. El problema, mi hermano, muy a menudo es que cambiamos la provisión material de Moab por la protección del Señor. Y yo entiendo. Yo sé que las tentaciones de Moab, de la provisión, especialmente cuando hay una escasez, son muy tentadoras. ¿Sabe cuántas veces yo he recibido la oferta de ir a trabajar por una mega iglesia en otros estados? Con salario, con secretaria, iglesia americana.
con 401k, que no sé lo que es eso, pero he escuchado que es para retirement. Y generalmente es cuando estamos en la peor de las crisis, cuando uno escucha una oferta del más allá. Generalmente cuando estamos en lo peor de nuestro matrimonio, generalmente la nueva empleada de la empresa es más linda y agradable que nunca. Generalmente cuando nos tomamos la decisión de poner al Señor en primer lugar y empezar a diezmar, nuestro carro se rompe. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que decidimos empezar a comer saludable e ir al gimnasio, nos invitan a comer todo el mundo, a todos lados. Es el diablo, hermano, es el diablo. Hoy vamos a aprender cómo la fe inquebrantable de una mujer llamada Ruth, en muchos casos nos enseña por lo menos a no darnos por vencidos. Dígale a la persona que está al lado, no te des por vencido. O por lo menos volver a casa, volver a casa. ¿Sabe qué significa Belén? Significa casa de pan. Y es difícil a veces cuando el Señor nos promete cosas y estamos en un lugar donde tenemos provisión, pero empezamos a sentir hambres y pruebas y el mundo empieza a ofrecernos cosas. Moab se transforma en una tentación para nosotros. Y Moab significa agua sucia, el desperdicio. Y lamentablemente a veces tomamos esas malas decisiones y nos encontramos en lugares donde nunca deberíamos haber estado en primer lugar. ¿Alguno se siente identificado? ¿Alguno de ustedes se ha encontrado en un lugar que dice, ¿qué hago aquí? Esa es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que tenía todo lo que necesitaba en su casa, pero fue a probar lo que el mundo tenía para ofrecerlo. Y dice la Biblia que describiendo a este hombre, dice que él se preguntaba, ¿qué hacía aquí? Y dice, me encanta la Biblia, dice, he came to his senses. Él recapacitó. Y sabe que a veces tenemos orgullo de, después de haber recapacitado, tener la humildad necesaria de volver a casa. ¿Sabe que una de las palabras más difíciles que podemos decir, especialmente en el vocabulario del hombre, es esto? Escúchelo. Tardé 20 años en decirlo. Escuche, calmen ese niño y escuche esto. Cariño, tenías razón. Perdóname. Es una de las palabras más difíciles que el hombre puede pronunciar y reconocer que estábamos equivocados, y muchas veces nos encontramos en lugares que nunca deberíamos haber estado. Lo mismo le pasó a esta familia. Y usted sabe que por la mala decisión que ellos tomaron, tanto el padre de Noemí como los hijos de Noemí, todos murieron. Mire, hermanos, las decisiones que hoy tomamos determinará el futuro que vamos a tener. Las decisiones que hoy tomamos van a determinar el futuro que vamos a tener. Mi hermano, si a usted no le gusta su presente, quiero que recuerde las decisiones que tomó en su pasado. Y no quiero enumerar un par de ejemplos porque si usted ya se casó, es lo que hay. Ya no hay expiration day, no hay retorno. Son las decisiones que nosotros tomamos que determinan nuestro futuro. Mire lo que dice Hebreos. Dice, por lo tanto también vosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberemos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Diga conmigo paciencia. La carrera que tenemos por delante, fijamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi hermano, una de las razones por la cual podemos volver a casa es si tenemos claridad dónde vamos. Muchas veces la mejor decisión es volver, cuando sería mucho más fácil quedarse. Yo creo que el hijo pródigo podría haber tomado la decisión de quedarse donde estaba, en Las Vegas, desperdiciando todo lo que tenía, pero tuvo la humildad necesaria de volver, cuando el resto se quedó. Conocemos la historia de Noemí, conocemos la historia que después de mudarse de Belén a Moab,
su esposo murió, sus hijos murieron y se quedaron viudas. Y sabe que una mujer viuda no tenía ningún tipo de derecho social, no tenían 401k, no tenían Medicare, no tenían programas del gobierno, se transformaban en mujeres indigentes que tenían que empezar a vivir basado en la limosna de alguien más. Ser viudas representaba simplemente pasar a la indigencia. Y pasó que Noemí tenía 2 nueras. Y una de las historias que más me impacta es que cuando Noemí decide volver a casa, decide volver a Belén, toma esta decisión de tratar de convencer a sus nueras de volver a un lugar que conocían y que no la acompañen. Y había 2 mujeres, estaba Oprah y estaba Ruth. Y miren lo que dice Ruth capítulo 1 versículo 15. Y dice, entonces Noemí dijo, mira a tu cuñada, ya regresa a tu pueblo con sus dioses, regrésate también tú. Noemí le dice a Ruth, pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti, a donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermano, esto es un ejemplo perfecto de un compromiso que hay entre 2 personas. Y yo quiero tener amigos que me ayuden a mudarme. Quiero amigos que me presten dinero, que mejor dicho, que me regalen dinero cuando necesito. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero personas que se comprometan conmigo. Me encanta la historia de David y Jonathan, 2 amigos de verdad. Pero la verdad que 2 amigos es una bendición, pero que su nuera de la vida por su suegra, eso es divino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y me encanta el ejemplo de Ruth, porque pudiendo tener la posibilidad de decir, ok, suegra, si es su deseo, yo la dejo ir. Pero dice, no me pidas que te deje, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo creo que a partir de esa decisión, Dios decidió bendecir a Ruth, porque demostró tener una fe inquebrantable. Juró una lealtad a un Dios que todavía no conocía. Y debería ser nuestra actitud. Señor, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú quieras, Señor, haré lo que tú quieres que haga, diré lo que quieres que diga. Y sabe que la historia de Ruth se hizo famosa. Una mujer que decide volver con su anciana ex suegra, ayudarla a vivir sabiendo que va a tener una vida de miseria y mendigar por el resto de sus vidas. Pudiendo haber rehecho su vida, decide acompañarla. Y la historia de Ruth se hizo famosa. Cuando llegó a su pueblo, cuando llegó nuevamente a este lugar llamado Belén, todo el mundo sabía quién Ruth era por la decisión que había tomado. Y dice que la historia que la suegra le dice que fuese a un campo de un hombre llamado Boaz. Empezar a tratar de mendigar y tratar de llevarse a su casa las cosas que las personas que trabajaban para este hombre dejaban en el camino simplemente para tener suficiente sustento para vivir. Y este hombre Boaz, cuando conoció la historia, le dijo a sus empleados, hey, no saquen todo, dejen algunas cosas, dejen para que esta mujer y su suegra puedan comer lo suficiente, que se pueda llevar lo suficiente a su casa. Cuando Ruth se dio cuenta del favor que había encontrado delante de este hombre, simplemente por la acción que había tomado, en Ruth capítulo 2, versículo 11, vuelve a repetirse esta historia. Y dice que, y Boaz le respondió, cuando tuvieron su primera interacción, cuando ella le agradecía el favor de permitirle cosechar en un campo que ella no había plantado. Y dice en Ruth capítulo 2, versículo 11, y dice, y Boaz le respondió, ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra. Ella era famosa. Sigue diciendo, después de que murió tu marido, Boaz le dice,
sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Y esta es la bendición de Booz sobre Ruth. Dice que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio te premie por esta acción tuya. Sabe que el Señor nos bendice cuando hacemos lo correcto. Sabe que tal vez el agradecimiento no sea garantizado, pero la recompensa siempre está. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que esta mujer hizo en lo secreto, en lo correcto, Dios lo recompensó en lo público. Y creo que a raíz de eso el Señor la bendijo ricamente. El Señor la bendijo extravagantemente. ¿Sabe por qué? Porque quiero contarle la historia. ¿Cuántas hermanas les gusta la historia de amor? Sí, los románticos. ¿Sabe que en casa yo veo un montón de chick movies? Yo quiero ver action movies. Yo oro que mis yernos en unos 20, 30 años les gusten las action movies. Señor. Pero siempre veo romantic movies. Y quiero contarles la historia porque se nos está yendo el tiempo. Booz se termina casando con Ruth, ¿ok? Es una historia romántica como no las hay. Pero creo que producto de lo que ella hizo en secreto, el Señor la bendijo en público. No tan solo que le permitió casarse con el hombre más pudiente de toda la región, sino que producto de su amor tuvieron un baby. Y ese baby, ¿sabe quién era? Se transformó en el abuelo de un hombre llamado David. Y David se transformó en la semilla del linaje de un tal Jesús de Nazaret que nació precisamente en Belén. ¿Sabe que cuando tomamos las decisiones correctas para honrar al Señor, no sé si vamos a ser famosos o reconocidos, pero seguramente vamos a ser premiados y recompensados por el Señor? Y esas decisiones de fe inquebrantable no tan solo van a afectar nuestra realidad, sino de nuestra familia y de las generaciones que vengan por delante. Mi pregunta es, ¿qué historia quiere que la gente cuente de usted en el futuro? Cuando hablen sus hijos, sus nietos, ¿cuál va a ser la historia? ¿Cuál va a ser el momento de su vida? ¿Cómo va a ser recordado? ¿Vamos a tener que mentir en su funeral? ¿Sabe cuántas veces me ha tocado mentir en los funerales? Porque cuando uno muere se transforma en una buena persona, ¿sí o no? Sí, era una buena persona. Que el Señor lo tenga en la gloria. Pero la pregunta es, ¿qué quiere que la gente diga de usted cuando usted ya no esté aquí? ¿Qué hecho histórico usted quiere ser conocido? ¿Qué es lo que el Señor quiere que siga haciendo? O mejor dicho, ¿qué es lo que el Señor quiere que empiece a dejar de hacer? Porque las decisiones que tomamos hoy van a afectar el futuro que vivimos mañana. Segunda de Corintios capítulo 15, versículos 2 al 7, no están sus notas. Dice, por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instructores, pero no había sacerdotes que les enseñaran. Pero ustedes, dice, manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Hay tres cosas que podemos aprender de esta mujer, Ruth, con una fe inquebrantable. ¿Cuántas mujeres todavía tengo aquí? Amén. Estas mujeres de fe inquebrantable nos enseñan tres cosas. Número uno, que una mujer con una fe inquebrantable no cambia fácilmente de parecer. Yep, me dice una, ¿estás segura? Una mujer que sabe lo que quiere, quien sabe quiénes son. Es más, mi esposa está predicando en Orange Park, así puedo hablar libremente. Mi esposa, cuando se le mete algo en la cabeza, ¿ha estado ahí, hombre? O uno se alinea con eso o uno pelea. Cobardes, no levantaron la mano ninguno de ustedes. Ahí hay uno. ¿Está su esposa acá? ¿No está? ¿Está enferma? Ah, Wallace. Ruth capítulo 1, versículo 18 dice, al ver Noemí, sí, la anciana, que Ruth, su nuera, estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más.
Cuando uno tiene una fe inquebrantable, cuando uno sabe y toma un compromiso. Esta mujer dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Noemí pudo persuadir a Oprah, a una de sus nueras, pero no pudo persuadir a Ruth. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. Yo no soy muy bueno en la teología, pero aparentemente hacer el bien cansa. ¿Cuántos de ustedes están cansados a veces de hacer siempre lo mismo? ¿Sí? Hoy tengo que ir a la iglesia. Tengo que dar mis diezmos. Tengo que perdonar otra vez a esta persona. Tengo que amar a mi esposo, a mi esposa, el día que es difícil amarlo. No nos demos por vencidos. Dile a la persona que está al lado, no te des por vencido. No me des por Número 2, una fe inquebrantable como la de Ruth. No tan solo que no cambia fácilmente de parecer, no un día está bipolar, un día que sí o que no, que tu pueblo será mi pueblo o no, que tu Dios será hoy tal vez mi Dios o no, pero una mujer con una fe inquebrantable está dispuesta a hacer cambios. Diga conmigo cambios. cambios. ¿Sabe? Cuando usted tiene una fe inquebrantable, usted toma una decisión y la decisión de Ruth era no dejar a Noemí y volver al lugar de origen, a casa. Y esta mujer no estaba dispuesta a hacer cambios. Mira el tipo de cambio. Y sucedió que Ruth, la moabita, una mujer que ni siquiera era judía, dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vayan dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Yo estoy seguro que Ruth en su vida había mendigado por algo. Estoy seguro que tenía costumbres totalmente distintas. La Biblia no dice cuál era su profesión o en qué era realmente buena. Pero seguramente era una mujer encantadora y agradable. Porque dijo, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Mi hermano, si usted tiene un mal temperamento, tiene una mala cara y usted le cae mal a todo el mundo, posiblemente se muera de hambre en esta historia. ¿Cuántos dicen amén? Porque la razón por la cual esta mujer encontró gracia, diga conmigo gracia, Gracias. es porque era una mujer que amaba a Dios, Amén. que amaba a los demás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 dice, y ustedes, hermanos, otra vez, no se cansen de hacer el bien. Y por último, una fe inquebrantable como la de Ruth no se avergüenza en pedir ayuda. Y estoy seguro que esto salió de un aprendizaje que nos enseña una mujer, porque si hay algo que los hombres somos incapaces de hacer, es pedir ayuda aunque la necesitamos. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Miren, si hay algo que nos cuesta hacer es reconocer que estamos equivocados. ¿Cuántos hombres dicen amén? Están aprendiendo. Y sobre todas las cosas, jamás pedir ayuda. Yo recuerdo los tiempos donde no había GPS. ¿Se acuerdan los hombres cuando antes de GPS que había mapas? O teníamos que confiar en las direcciones de alguien más. Una de las cosas que los hombres nunca vamos a hacer es pedir ayuda cuando estamos perdidos. Hay algo, un orgullo, un argentinito dentro de cada uno de ustedes, que aunque esté perdido como nadie, y usted sabe que está perdido, su esposa sabe que usted está perdido, sus hijos saben que está perdido, y hay un silencio sepulcral en su minivan, pero usted se niega a pedir ayuda. Ahora tiene el GPS, pero antes era mi orgullo y yo. Una vez casi, no sé si hay alguien aquí todavía, fuimos a hacer una mudanza y llegué casi hasta Georgia. Me recontrapasé. Pegué la vuelta cuando decía bienvenidos a Georgia. No, que dice thank you for visiting Florida. Ahí supe que estaba perdido. Hice el lap of shame después. El tercero y último es que no se avergüenza de pedir ayuda. En Ruth capítulo 3 versículo 9 dice, entonces le preguntó, ¿quién eres? Recuerde que Noemí, una mujer, le dijo a su nuera que fuera, que después que terminara la fiesta, este jefe, este boss,
que podía redimirla, que tenía la capacidad financiera y tenía la proximidad familiar para pagar no tan solo por el terreno que sus familiares habían dejado en el pasado, sino de poseer también las viudas y darle un nombre. Me encanta la historia porque Noemí le dice que cuando termine la cosecha, cuando el jefe esté contento, cuando los graneros estén llenos, que se acerque a él y le pide ser redimida. ¿Y sabe qué hizo? Ruth le hizo caso a su suegra y se acercó a este hombre tal como su suegra le había dicho, y dice que entonces le preguntó voz a Ruth después de la cosecha terminada, ella ya cambiada, perfumada, hermosa, y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Y mire lo que dijo: protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres pariente cercano. Y la historia comienza una historia de amor. Fue redimida y fue comprada y se casaron y fueron felices para siempre. Yo creo que se ponga de pie, porque sé que el tiempo ha avanzado. Y quiero leerles lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice: sobrelleven los unos a los otros sus cargas y cumplan así la ley de Cristo. Esta es una hermosa historia de redención. Es una historia de segundas oportunidades. Es una historia de volver nuevamente al lugar donde nunca deberíamos habernos ido. Es la historia de Jesús y es la historia de nosotros, que a veces nos encontramos en lugares donde nunca nos deberíamos haber metido, o no tenemos la humildad necesaria para volver al lugar donde nunca deberíamos haber salido.